Una vez más, en esta oportunidad, vamos a abordar una vez más el tema que nos atañe en cuanto al temor de Dios, pensando que realmente nosotros debemos crecer en el temor de Dios. Eso es una verdad que tiene que estar bien clara en nosotros. Cada día tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. El apóstol Pablo así le dijo a la iglesia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y es que la realidad es que cuando entendemos que nuestra posición es que somos santos delante de Dios, toda vez que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, justificados por Él y santificados por el Espíritu del Señor, usted y yo debemos vivir cada día perfeccionando esa santidad. ¿Cómo se perfecciona esa santidad? Se perfecciona por el temor a Dios. Cuando usted y yo aprendemos a vivir en el temor al Señor, entonces usted y yo vamos a ir perfeccionando la santidad de Dios. Y esto es algo que bíblicamente debemos de abrazar y tener en cuenta. El libro de Eclesiastés, donde hemos estado aprendiendo sobre estos contextos del temor a Dios, esta noche nos acerca al capítulo 7 y en esta oportunidad miramos el versículo 15 al 18. Recuerda que hemos dicho que el temor a Dios es el que marca las fronteras, el que crea en nosotros la motivación correcta para hacer lo que conviene delante del Señor. Es aquel que nos concede entender que Dios como soberano está sentado en el trono, observando nuestros pasos, sea que vamos o vengamos. El temor a Dios nos lleva a ser conscientes de esa verdad y nos lleva a estar en una vida de equilibrio donde debemos honrarle, y es precisamente lo que vamos a hablar ahorita. Versículo 15 al 18 de Eclesiastés 7 dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de ser destruido. Dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes del tiempo, de tu tiempo. Bueno es que tomes de esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Estos son unos versículos que son difíciles en su contenido. Sin embargo, vamos a abrazar algunas verdades que están aquí, y es lo que el escritor, el rey Salomón, al escribir esto nos deja claro. Cuando nosotros entendemos que el rey Salomón había presenciado mucho en su vida, demasiadas cosas, como se indican desde el versículo 1 de este libro hasta el capítulo 2, versículo 9, donde se nos deja ver una vida a todo dar, si se quiere. Él comienza a hablarnos de una serie de situaciones y considera que la vida es una vanidad, pese a que él ha estado tratando de encontrar algo que le llene, que le rebose, encuentra que todo es una vanidad. Y por eso comienza en el versículo 15 diciendo: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Y lo que él tiene para decirnos es sumamente importante para que no olvidemos lo que por la gracia del Señor él quiere exponernos. El predicador nos va a exponer sin complejos, sin reserva, lo que él ha descubierto, lo que él ha visto en los días de su vanidad, entendiendo que los días de su vanidad son esos días vacíos, esos días que son efímeros, que son como el viento, esos días que son como el vapor, porque cada vez que él, si miramos nomás los capítulos 1
hasta el 2.9, vamos a encontrar que Él tiene toda la intencionalidad de explorar y explorar y explorar, y se da lujo y abre las puertas para disfrutar la vida. Otra vez le digo la palabra, a todo dar. Era su anhelo, pero en ese contexto encuentra que no hay nada que le satisfaga, que no hay nada que le llene. Encuentra que todo eso en el que él pone su confianza, su esperanza, en aquello que asienta, su expectativa como proyecto de vida, como plan, como lo que va a llevar adelante, encuentra que eso es algo como el viento que se va, es como el soplo, es como un aliento, es vacío, no hay la calidad que espera, y por eso habla de los días de su vanidad. Y cuando comienza a hablar, no nos dice que justo hay que perece por su justicia y hay impíos que por su maldad alargan sus días. Y es aquí donde nosotros muchas veces nos quedamos anclados. Sin duda no es el único que ha llegado a decir esto. Encontramos que en el Salmo capítulo 73, no voy a leerlo, pero usted puede tenerlo, el salmista está expresando esta misma idea, porque él dice que tuvo envidia de los impíos, porque a los impíos parece que les va mejor que a los justos. A los impíos pareciera que en medio de toda esa impiedad y toda la altanería y la arrogancia y la anarquía que manejan, parece irles mejor que al justo. Y es lo que está colocando el escritor delante de nosotros. Él nos dice que en los días de su vanidad vio que había justo, que los justos que aparentemente deben de progresar y deben de proyectarse, dice, ellos perecen por su justicia. El hecho de que hagan justicia no se aplaude en un mundo como el nuestro. Me parece recordar lo que dijo el profeta Isaías cuando está profetizando respecto a la condición del pueblo de Israel y a la condición a la que ha llegado, y cuando él muestra todo lo que está pasando en Israel, encuentra que el que se apartó del pecado para seguir la justicia fue puesto en la cárcel. No se le apreció lo que hubiera hecho, no se apreció en nada el deseo de que, la conducta y la manera de vida que estaba llevando, que era una vida justa al apartarse del pecado. Dice el escritor claramente que el que se apartó en pos de la justicia, el que siguió la justicia, dice que fue metido a la cárcel. O sea, no hay un beneficio, no hay un premio, no hay un resultado positivo. Y el escritor aquí en Eclesiastés nos dice que él en los días de su vanidad contempló este mal, y es que algunas personas que viven justamente, sus días necesariamente no son alargados. Sus días necesariamente son cortos. Muere cuando debería de vivir mucho. Ahora, eso nosotros tenemos mucho que decir referente a eso, o podemos concluir usted y yo muchas cosas referente a esto, pero yo creo que es importante quedarnos con esta verdad, que el justo en apariencia, por la palabra misma, por muchas promesas y por muchas cosas que tenemos en el contexto bíblico, pues uno esperaría que todo esto redunde para que si es justo, para que si anda en justicia, pues sus días se alargan sobre la tierra, pero de un momento a otro se fue, e incluso hasta los mismos inconversos dicen, hombre, yo era el que debía estar en la tumba, no él. Yo era el que debía estar ahí, no yo, no él. Yo era el que tenía que estar en su lugar. Eso lo han dicho muchos, porque consideran que una persona que es justa tiene que vivir mucho tiempo. Pero luego nos encontramos en el mismo versículo que encontramos que hay personas que hacen maldad, que viven de manera impía, que por su maldad deberían de ser sus días acortados, y los días no son acortados, son alargados. Entonces entramos en esa contradicción donde decimos, no entendemos, y el salmista en el Salmo 73 llega a decirle a Dios, pues en vano
yo he lavado mis manos sin inocencia, en vano me he apartado, en vano he hecho esto y aquello, porque a los impíos les va mejor que a mí. Así que si un impío le va mejor que a mí, pues peor, mejor sigo pecando. Es lo que, entre comillas, entre líneas, uno puede leer cuando alguien expresa una situación como estas. Ahora, quiéralo o no lo quiera, al expresarlo, al expresar lo que el salmista expresó aquí, está comunicando eso, pese a que en la realidad tal vez no se haga, pero es lo que está pensando el escritor, lo que está moviendo. Lo que está moviéndose. Nosotros no podemos dejar de lado estos principios estas verdades que cuando las encontramos tienen que llevarnos a nosotros a entender que pese a que guardemos la palabra, a que vivamos para el Señor, a que le honremos al Señor, y aunque nuestros días pueden ser largos, no obstante, el Dios es Rey soberano y Él determina el día y la hora en que nosotros partamos de este mundo y saber la razón por qué. Y Él, que es infinitamente sabio, pues cuando Él tenga, comillas, cuando Él explica y cuando Él nos da a conocer las razones del por qué esto, pues vamos a entenderlas. Tal vez hoy lo único que queda en el tintero, o perdón, delante de nosotros es que, como parece que al impío le va mejor que al justo. Nosotros en el libro, en el escrito bíblico, tenemos que asumir que las palabras del predicador, nosotros debemos de abrazarlas al punto de que Dios ha de ser glorificado en todo. Pero si queremos una persona que está viviendo en justicia y que muere, pues entonces, ¿qué esperanza hay? ¿Qué esperanza es aquella? Porque nosotros consideramos que tiene que haber largura de días. No obstante, no se da en todos los casos y nosotros tenemos que dar gloria al Señor y honrar al Señor porque Él sabe bien lo que Él quiere y sabe bien cómo lo hace. Luego los textos, versículo que sigue, el versículo 16, dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Y cuando uno mira esto, como que venga, ¿qué es lo que está diciendo el texto? No es una contradicción, no es como si el Señor estuviera contradiciéndose, como que nosotros no seamos demasiado justos. La cual, ese primero, esto que vemos aquí es muy difícil, es una afirmación difícil, sugiere que algunos de nosotros podemos estar en una condición en la que estamos preocupándonos más por ser justos, pero dice, no seas tan justo, no lo hagas. Y cuando uno va a la escritura y comienza a estudiar todo el contexto y a ver esto, tiene que decirlo con claridad, que el escritor está mostrando cuántas personas desde su capacidad, desde sus virtudes, buscan cada día hacer cosas para parecer más justos y se envuelven en una cantidad de cosas para parecer más justos, para vivir dentro de un contexto en el que sean aplaudidos por la justicia que está evidenciando, por la vida santa que está mostrando. Y puede ocurrir muchas veces que estas personas están afanosas de encontrarse, de ganar escalones, de ganar niveles, de luchar por lograr algo. Sin embargo, cuando vemos la realidad, todo lo que están haciendo, está en búsqueda de que sume para su ego, sume para su beneficio, sume para su arrogancia, sume porque quiere es mostrarse como una persona que está demasiado alta, demasiado justa y que no es quebrantado con facilidad y casi que el orgullo crece en paso a paso a una persona como esta y el escritor por eso dice, venga, no lo hagas, no sea demasiado justo. Dice claramente el texto, voy a leerlo, no sea demasiado justo ni sea sabio en exceso, porque habrás de destruirte. La idea no es que una persona demasiado justa o demasiado
o demasiado, como dice el texto, o demasiado sabia, va a autodestruirse. La idea no es eso. El texto realmente no nos está colocando frente a eso. Lo que el texto nos dice a nosotros con claridad es que nosotros debemos de mantener un equilibrio. Debemos de mantenernos en una moderación, que es lo que vamos a ver cuando lleguemos al versículo 18. Hay una moderación, es más, adelantémonos para que entendamos lo que estoy diciendo desde el contexto. Dice, bueno es que tomes de esto y también de aquello, no apartes tu mano. Y mira la razón que da, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Qué es lo que indica esto? Usted y yo tenemos que vivir una vida de moderación, de equilibrio. No busquemos por nuestros propios medios ganar méritos, alcanzar prestigio por nuestros propios méritos, tratar por un lado y por el otro de que seamos conocidos como que los mejores, como que somos los más justos, como que somos los más santos, como que somos los de más de fe, como que somos los que más crecemos, como los que más avanzamos, como que estamos haciendo lo mejor de lo mejor, pero cuando vamos realmente lo que estamos es acumulando autosuficiencia, autorrealización. Estamos sumando a nosotros el sentirnos bien, el mantener un nivel que realmente no nos lleva a la humildad, ni al respeto, ni al sometimiento. Entonces, cuando no hay esa moderación, no hay ese equilibrio, cuando no hay esas verdades que ya hemos mencionado en la vida de nosotros y tratamos de ser mejores y tratamos de ser conocidos y tratamos de ponernos por encima de los demás y tratamos de envolvernos y de hacer que los demás tengan que honrarnos porque somos mejores de los mejores. Cuando pasa eso, eso va trayendo no una destrucción donde Dios pone su mano para destruirnos, sino que nosotros mismos vamos autodestruyéndonos paso a paso por no medirnos, por no vivir una vida de moderación. El texto dice, no sea demasiado justo, ni sea demasiado sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Claramente, el que usted y yo basemos los esfuerzos en nosotros, tengamos autoconfianza y nos preocupemos porque cada día yo tengo que mostrar algo más y tengo que mostrar ser mejor y tengo que mostrar avanzar mejor. Cada día que yo busque esto, la autorrealización va a aparecer y vamos a tener una situación que no va a favorecernos para nada, porque toda esa arrogancia, toda esa autosuficiencia, toda esa autorrealización, de un momento a otro, también tiene que ser quitada del medio, y por eso el texto nos habla claramente de lo que dice el versículo 16, dice, ¿por qué habrás de destruirte? Esto es una verdad que está dentro del contexto de lo que estamos diciendo, y yo creo que es con el fin de que se nos ayude a entender bien lo que es vivir bajo la moderación, bajo el respeto de lo que Dios ha establecido. Aquí nosotros tenemos que entender que la felicidad de la ley de Dios no es algo, no es una garantía, perdón, de éxito en la vida de una persona, a menos que esa persona entienda que la vida de éxito, la vida de triunfo, no depende de sus fuerzas, depende de la gracia divina, depende del avance, del crecimiento del Evangelio, depende de la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, depende de que el Espíritu del Señor en nosotros forme la imagen de Cristo. Depende de estas verdades y mucho más, y que nosotros estamos llamados a unirnos abrazando esta verdad y sabiendo que el Señor está en medio nuestro para bendecirnos y para ayudarnos pese a la situación que hoy le puede envolver a alguien o a otro. Luego entendemos claramente el versículo 17, dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Nota que ya aquí
no nos mete en la sabiduría, ni el entendimiento, ni la inteligencia. Aquí nos mete en donde nosotros no debemos de hacer mucho mal, ni de ser insensatos. Y pregunta, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Nota que esta verdad otra vez nos ubica con la moderación, con el equilibrio, otra vez nos ubica con ello mismo. Nosotros estamos llamados a mantenernos en una vida de equilibrio, en una vida de donde nosotros estemos listos para honrar y para exaltar al Señor. Cuando venimos y encontramos que el insensato, la insensatez no es algo que honra al Señor, encontramos claramente lo que acontece con el insensato. En los proverbios se caracteriza la persona insensata por estúpida, por ser una persona con exceso de confianza, por ser una persona que fácilmente es dirigido por sus egoísmos y no por un sentido común. Esa persona está totalmente desviada de hacer lo que es correcto. Entonces, cuando se nos coloca el insensato en contraste con lo que se está diciendo, tenemos que decir que lo que el escritor está persiguiendo es que nosotros, en nuestro afán de alcanzar y de lograr en nuestra autosuficiencia, por creer que llegamos al punto más alto, por creer que lo logramos todo, que eso nos puede ir restando, de verdad, puede ir llevándonos a un caos, porque no estamos aceptando de corazón, no estamos recibiendo de corazón lo que la gracia del Señor nos otorga, sino que creemos que debemos añadir y añadir y añadir a todas estas verdades, aún habiéndolas ya recibido de parte del Señor. Creemos que para poder disfrutarlas tenemos que añadir una y otra cosa y otra cosa y otra cosa, cuando realmente no es esto, cuando realmente no estamos, no debemos de estar envueltos en eso. Entonces nosotros debemos entender, de acuerdo al versículo 17, que no hay que hacer mucho mal, ni ser insensato. Y dice, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Esto nos muestra que una persona que no viva en un equilibrio, en una moderación de vida, y que no sepa sortear bien sobre esta situación, puede echarse a perder, puede sufrir, puede estar en una situación donde el dolor por las circunstancias o el desamparo pueden crearle mayor dolor para poder clamar al Señor, para poder pedir al Señor, puede llevarle a tener un desequilibrio muy fuerte en la vida, en la propia vida más bien. El escritor Salomón, cuando dice, bueno es que tomes de esto y también de aquello, no apartes tu mano, está encontrando que Dios quiere que nosotros estemos viviendo bajo un equilibrio. Y ese equilibrio es el equilibrio que Él nos proporciona por su palabra, que Él nos da, que Él nos lleva hacia lo que Dios ha determinado en nuestras vidas. El escritor, cuando nos pone frente a esto, nos está diciendo que hay una propuesta, y la propuesta es un equilibrio entre estos dos extremos. ¿Y cuáles son los extremos? El extremo donde el hombre con claridad debe de vivir una vida justa, pero también donde el hombre, por su autodependencia de sí mismo, por su autoconfianza, puede entrar en una situación mayor, en una situación que le va a afectar mucho más, una situación que lo va a llevar a un caos si no toma las decisiones correctas. Cuando el escritor dice, bueno es que tome de esto y también de aquello, no apartes tu mano. O sea, Dios nos proporciona aquí, en esta palabra, un equilibrio. Nosotros debemos hacerlo. Pero ¿cómo alcanza el hombre ese equilibrio? El escritor en el versículo 18 nos dice claramente, bueno es que tomes de esto y dice, y también de aquello, no apartes tu mano, porque el que teme a Dios saldrá bien en todo. ¿Qué nos está diciendo? No entre en una vida de desequilibrio, entre en una vida equilibrada.
entre en esa vida donde usted sabe lo que Dios ha hecho y usted debe de cumplir su responsabilidad por lo que Dios ha hecho, pero no trate de modificar las cosas basados en su fuerza, basados en lo que siente, basados en lo que piensa. No vaya a permitir ese desequilibrio. Por favor, manténgase en moderación, manténgase bajo el equilibrio que tiene que estar sobre su vida. Manténgalo presente delante de delante de su caminar, delante de su andar todo el tiempo, cada momento de la vida. Y es lo que Él nos está diciendo. Bueno es que tomes de esto y también de aquello, no apartes tu mano. ¿Cómo hay una proporción de equilibrio? El hombre que teme a Dios no desarrolla una vida egoísta, no desarrolla una vida de confianza en sí mismo, no desarrolla una vida en la que depende de sí mismo. El hombre que teme a Dios se suelta de una vida de autorrealización, de auto proclamación, de una vida egoísta, se suelta de ello y anda en el temor a Dios. Y aunque se valore, se respete, aunque se ame a sí mismo, no depende de sí mismo, depende del Señor. Entonces toma de lo uno, pero también toma de lo otro. Por un lado se ama, se respeta, se cuida. Por un lado se aprende, se conoce, se crece en el conocimiento, se avanza y se toman verdades en el corazón. Pero por otro lado se teme a Dios. Y ese temor a Dios le forma un equilibrio para que la persona no exceda a las cosas, sino para que se mantenga y no confíe en sí mismo, sino que confíe en el Señor y haga conforme a lo que Dios ya ha establecido para él. Sin más, en esta hora vamos a orar diciéndole al Señor lo que nosotros entendemos y confiamos por su palabra y sabemos que Dios lo hace en bien de lo que tú y yo necesitamos todo el tiempo, cada momento, que por su gracia nosotros venimos delante de Él.